Nunca habíamos recibido una Land Cruiser en tan buenas condiciones para su transformación como esta que está aquí. Es del año 2013, pero pareciera que estos 10 años no le han pasado a este vehículo. Por estas buenas condiciones fue que el cliente decidió llevarla al siguiente nivel, transformarla a 2023. Bueno, señores, nos encontramos en el proceso de cuadre y desabolladura. Aquí estamos en la parte trasera, que es la parte más difícil de esta transformación. Ahora vamos a pasar al área de preparación y de ahí nos vamos para pintura. Es el momento de entrega de esta Land Cruiser año 2013, transformada a 2023, por dentro y por fuera. Hablemos de la parte trasera. En la parte trasera tenemos un set de luces full LED secuenciales también. Estas luces son exactas las luces de la 2023, pero están adaptadas para que le sirvan a esta 2013. Este cambio también llegó a los aros. Hemos colocado los aros del diseño de la Land Cruiser 2023. Pero son unos aros especiales. Ustedes saben que la 2023 viene con 6 hoyos en las tuercas y esta 2013 viene con 5 hoyos. Nosotros tenemos unos aros que tienen el diseño de la 2023, pero con la caída de 5 hoyos para la 2013. Esta Land Cruiser, como ya saben, la transformamos por fuera y también por dentro. Vamos a hablar un poquito primeramente de este radio. Es un radio Full HD con Apple CarPlay integrado, con Android Auto. Tiene todas las funciones de internet de una tablet. Tiene memoria USB, tiene almacenamiento interno. Y lo mejor de todo, maneja también cámara 360. Es un radio con una resolución muy moderna y muy atractiva. Pasando al volante también, señores, hemos colocado el volante 2023 de la versión GR. Miren el logo aquí debajo. Señores, este es un volante bastante cómodo, moderno. Los botones se sienten, eso no se lo puedo explicar en el video, pero los botones se sienten una textura suave, pero a la vez rígida. Y de verdad, este volante me encanta. Todos los botones funcionan perfectamente. Los paneles de las puertas. Miren qué textura más moderna. Traen esos paneles nuevos. Este manubrio de acá. Para completar el interior trabajamos con el tapizado de los asientos. Los asientos quedaron totalmente nuevos y renovados, ya que le hicimos el cambio de la tapicería. Colocamos el mismo negro de fábrica, pero totalmente nuevo. Así que espero que les guste.